Hola, mis amores. Q Copyright alegró a tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que es tu Copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo soy tu nombre / nombre del canal y hoy, prepúrense porque les traigo un bombazo de esos que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo turco. Un chismecito jugoso, un rumor que se estuvo cocinando a fuego lento y que podrá reventar en cualquier momento. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Erkenci y que, según dicen las malas lenguas, podrán estar a punto de darnos una sorpresa, en 2025. Antes de que se me lancen al cuello con preguntas y acusaciones, les pido que se relajen, que se sirvan su bebida favorita, se pongan CEU superíndice 3 modos y me presten toda su atención superíndice 3N, porque vamos a analizar todos los indicios, los rumores y las pistas que apuntan a que algo grande, algo inesperado, podrá estar sucediendo entre Can y Demet. Y si eres nuevo por AQ, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. Todos recordamos la magia que Can Yaman y Mehmet Özdemir irradiaron en Erkenci. Su química era palpable, la energía entre ellos era electrizante y nos hicieron creer en el amor verdadero. La serie fue un U copyright sito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese U copyright sito se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N que tenuan Can y Demet en pantalla. Pero Q copyright pasaba fuera de CU, maras. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Los fans estaban convencidos de que su amor trascendió a la pantalla y que estaban viviendo un idilio secreto. Sin embargo, tanto Can como Demet negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas. ¿Pero, les creemos? Esa es otra historia. Profundicemos un poco más en esto porque no es tan sencillo como un su o un no. Hablamos de dos personas ju superíndice 3 venes, guapas, exitosas y que pasaban muchas horas juntos, interpretando a una pareja enamorada. Era inevitable que la gente especulara, y la prensa rosa turca la prensa rosa turca, se encargó superíndice 3 de alimentar esos rumores con cada foto, cada mirada, cada comentario fuera de lugar. Se analizaban al milímetro sus interacciones en redes sociales, se interpretaban hasta los silencios y, por supuesto, se inventaban historias para vender revistas. ¿Realmente no hubo nada? ¿O simplemente fueron muy buenos ocultándolo? Después copyright ese del final de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros pauses. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando con copyright sitos en Turquía, protagonizando varias series y películas. Cada uno siguió superíndice 3 su vida, aparentemente sin mantener contacto cercano. ¿Pero fue realmente tan aparentemente? Can, con su personalidad extrovertida y su físico imponente, se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional. Su trabajo en Italia le abrió superíndice 3 las puertas a nuevos mercados y le permitió superíndice 3 explorar otros copyright neros. Demet por su parte se consolidó superíndice 3 como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su versatilidad y su carisma la han convertido en un referente para muchas superíndice 3 venes. Ambos, a pesar de la distancia física, siguieron creciendo profesionalmente, pero Q copyright pasaba en sus corazones. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. En los últimos meses han surgido una serie de indicios y rumores que han encendido las alarmas de los fans y han despertado la esperanza de que Can y Demet podrán estar a punto de reunirse, no solo profesionalmente, sino también copyright N, personalmente. Y no me refiero solo a las típicas capturas de pantalla borrosas que circulan por Twitter, sino a algo tangible, palpable. El primer indicio que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue un comentario aparentemente inocente que Demet hizo en una entrevista. Le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y ella respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Can es un gran actor y una gran persona. Siempre he tenido una muy buena relación superíndice 3N con U con copyright L, Q copyright N sabe,
tal vez en el futuro volvamos a trabajar juntos. Esa frase tal vez en el futuro despertó superíndice 3 la curiosidad de todos. ¿A qué copyright futuro se refiere a Demet? ¿Acaso sabía algo que nosotros no sabíamos? ¿O simplemente estaba siendo educada y diplomática? La respuesta, como siempre, es tú en el aire. Pero lo importante es que ese comentario, aparentemente inofensivo, reavivó superíndice 3 la llama de la esperanza entre los fans. Empezaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada expresión superíndice 3 facial de Demet en busca de alguna pista, de alguna seu más menos al que confirmara sus sospechas. Otro indicio que alimentó superíndice 3 los rumores fue el hecho de que Can Yaman comenzó superíndice 3 a seguir a Demet Özdemir en Instagram. Su que puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, este tipo de gestos tienen un significado. ¿Por qué copyright Can decidió superíndice 3 seguir a Demet después copyright ese de tanto tiempo? ¿Acaso quería enviarle un mensaje? ¿O simplemente estaba tratando de llamar la atención superíndice 3N? Vamos a ser honestos, Can Yaman no es precisamente conocido por su sutileza. Es un hombre impulsivo, apasionado y que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Así que por qué copyright ahora, después copyright ese de aún más menos os de silencio, decide seguir a Demet en Instagram. ¿Será que simplemente le dio un ataque de nostalgia? ¿O será que algo más está pasando? Lo que sí es cierto es que este simple gesto desató una tormenta de reacciones en las redes sociales. Los fans enloquecieron, empezaron a especular sobre las razones detrás de este follow, y a imaginar escenarios de reencuentros románticos. Pero lo ese jugoso de todo, lo que realmente ha hecho saltar las alarmas y ha desatado la locura entre los fans, es un rumor que circula desde hace semanas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos. Según este rumor, Can Yaman y Demet Özdemir estarán en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos, en 2025. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no se trata solo de un simple rumor, sino de una información superíndice 3N que, según algunas fuentes, proviene de personas cercanas a la producción superíndice 3N. Su copyright 2025 parece muy lejano, pero en el mundo de la televisión superíndice 3N, los proyectos se planean con mucha anticipación superíndice 3N. Según la fuente de este rumor, una importante productora turca estará dispuesta a invertir una gran suma de dinero para reunir a Can y Demet en una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright sito a nivel mundial. La historia será completamente diferente a Erkenci Quay, pero mantendrá la esencia de la comedia romántica que tanto gustó superíndice 3 al público. Se habla de una historia muy madura, muy compleja, que explorará temas como el amor, el perdu superíndice 3N y las segundas oportunidades. Imaginen la química entre Can y Demet en un contexto diferente con personajes profundos y una trama elaborada. Será un bombazo. Pero eso no es todo. El rumor también copyright N afirma que Can y Demet estarán considerando la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N amorosa. Según esta fuente, ambos se habrán dado cuenta de que nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro y estarán dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Imagínense. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Será un sueño más menos o hecho realidad para todos sus fans. Esto, mis amores, es la guinda del pastel. No solo se trata de volver a verlos juntos en la pantalla, sino de verlos felices y enamorados fuera de ella. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son solo rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can, Demet o de ninguna productora. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río estuvo sonando con mucha fuerza. Y no solo eso, sino que el río está arrastrando consigo un montón de expectativas, ilusiones y esperanzas. Los fans de Can y Demet están como locos, buscando cualquier indicio que confirme sus sospechas y soñando con el día en que se haga oficial la noticia. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones amorosas y prefieren mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos.
Por lo tanto, es muy probable que incluso si estuvieran juntos, no lo harían público hasta que estuvieran completamente seguros de su relación superíndice 3N. Esto es comprensible teniendo en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. Ambos han aprendido a proteger su intimidad y a no exponer sus vidas privadas a los ojos del público. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en el futuro? ¿Volveru a trabajar juntos en una nueva serie? ¿Retomaru su relación superíndice 3N amorosa? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que su historia sigue generando pasión superíndice 3N y entusiasmo entre sus fans, que más menos han con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Y yo sinceramente también sueño con ello. Sería un notición para nuestro canal. Y mientras esperamos a que se confirmen o desmientan estos rumores, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai. Porque al fin y al cabo el amor es un misterio y nunca se sabe dónde du superíndice 3 puede volver a florecer. Y en el caso de Can y de Mehmet, la esperanza nunca muere. Nunca digas nunca, mis amores. En resumen, hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible reunión superíndice 3N entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en 2025, tanto a nivel profesional como personal. Hemos analizado los indicios, las pistas y los rumores que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva entre sus fans. Y yo, como buena chismosa que soy, me mantendré al tanto de cualquier novedad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, no olviden dejarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada like y cada suscripción superíndice 3N me da energía para seguir trayendo copyright dándoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Mehmet volveru a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber sus teorías. Sus deseos. Sus apuestas. No se corten. Y recuerden, mis amores, que el amor es un camino lleno de sorpresas y que nunca debemos perder la esperanza. Asu que mantengan la fe, sigan más menos ando y nunca dejen de creer en la magia. Y si Can y Mehmet se dan una segunda oportunidad, será la prueba de que los cuentos de hadas existen. Y ahora me despido. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no se olviden, si hay más chismes, aquí estaré para contárselos. Besitos.